Juan el Bautista, muerte del profeta. Había en la gente un profundo interés por el resultado final del encarcelamiento del profeta Juan el Bautista. Sin embargo, se consideraba que debido a su vida irreprochable y el alto concepto que se tenía de él, se podía creer que no se tomarían medidas que atentaran contra su vida. Aunque Herodes Antipas aceptaba que Juan el Bautista era un profeta, albergaba la intención de devolverle la libertad. Pero por causa de las instigaciones de Herodías, iba postergando la decisión de hacerlo definitivamente. Pero Herodías, quien fue capaz de traicionar a su esposo Herodes Filipos con su propio hermano, como una víbora respirando venganza, había determinado vengarse del profeta, quien con osadía le había señalado públicamente como una adúltera. Así que cada día, en vez de hacer cambios en su vida, envenenaba su alma con el odio y deseo perverso de asesinar al profeta Juan el Bautista. Llegó el gran día del cumpleaños del rey Herodes Antipas. Para Herodías, fría, malvada y calculadora, vio la oportunidad dorada. Pero llegó un día oportuno. Herodes dio una cena a sus príncipes y a sus tribunos y a los principales de Galilea. Herodías sabía, conociendo a Herodes Antipas, que podía inducir a su marido a tomar decisiones que luego no podría retractarse. Ella planificó la fiesta a todo lo alto y el rey debía ostentar su poderío ante los oficiales del Estado y los nobles de la corte. Habría banquete y borracheras. Herodes Antipas, entregado a la diversión, no estaría en guardia y ella podría influir en él a su entera voluntad. Durante la celebración del banquete, Herodes Antipas estaba comiendo y bebiendo alegremente con sus nobles invitados. Entonces Herodías hizo el anuncio que su hija, la princesa Salomé, compareciera a la sala del banquete como un cumplido halagador al rey en su día especial. Esto agradó muchísimo a Herodes Antipas y aunque no era costumbre que las damas de la corte aparecieran en estas fiestas, el rey accedió a tal honor. Cuando esta hija de los sacerdotes y príncipes de Israel bailara para divertir a sus huéspedes, la princesa Salomé, que estaba en el primer florecimiento como mujer, y su belleza femenina se realzaba con los movimientos de la danza, de manera que cautivó los sentidos de estos hombres entregados a la orgía. Las facultades morales del rey estaban embotadas por el alcohol. La pasión lo dominaba. Veía solamente la sala del placer y a sus invitados entregados al momento. El distinguido banquete, el vino, las luces centelleantes, aquella joven que bailaba delante de él como seduciéndolo de manera particular a él.
al fin y al cabo, él era el agasajado. Esta joven bailaba con una voluptuosidad que lo atrapaba. En fin, él era quien recibía tal halago. Él era el que estaba recibiendo los honores. Entonces, en la temeridad del momento, el rey quiso hacer un acto de ostentación que lo exaltase delante de los oficiales del Estado y a los nobles de su corte. Con juramento prometió a la hija de Herodías cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad de su reino. Cuando la hija de Herodías danzó, agradó a Herodes Antipas y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Hubo un momento de suspenso. Pero cuando la princesa Salomé se apresuró a consultar a Herodías, su madre, ya ella tenía la respuesta. Toda la sed de venganza de esta mujer relajada se materializaba en lo que había estado maquinando por un tiempo: acallar la voz del profeta Juan el Bautista. Así que le dijo con extraña determinación: la cabeza de Juan el Bautista. Y ella, instigada por su madre, le dijo a Herodes Antipas: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Por un momento cesó la ruidosa alegría y en la escena de orgía cayó un silencio pasmoso. Herodes Antipas estaba asombrado y confundido. El rey se horrorizó por semejante petición. De los delicados labios de aquella princesa había oído semejante petición macabra. De los delicados labios de aquella princesa que nadie se imaginaría. ¿Qué conciencia retorcida hallaría satisfacción en ese repugnante obsequio? El juramento había sido dado en presencia de los huéspedes e invitados, pero ni siquiera uno de ellos se interpuso contra el cumplimiento de semejante atrocidad. Si uno solo de sus nobles hubiese pronunciado una palabra contra tal juramento, se habría salvado al profeta. Estos hombres que ocupaban altos puestos de confianza en la nación y sobre quienes descansaban pesadas responsabilidades, se habían entregado a los deleites y borrachera, de modo que su perceptibilidad y sensibilidad moral estaban embotados. Sus conciencias adormecidas ahora eran presa fácil del enemigo maligno que anda buscando a quien devorar. Ninguna voz se alzó para defender y salvar al profeta Juan el Bautista. Con su silencio, no solo se hicieron cómplices de la malvada y adúltera Herodías, sino que dictaron sentencia de muerte al profeta y así satisfacer la sed de venganza de esta víbora ponzoñosa. Y Herodes, a causa del juramento, envió a decapitar a Juan el Bautista. Trajeron su cabeza en un plato, se le dieron a la muchacha y ella la presentó a su madre. La orgía de una noche había costado la vida del más grande de los profetas.
cuán a menudo se han arruinado vidas inocentes por la intemperancia y el abuso del consumo de bebidas alcohólicas. Cuánto sufrimiento ha habido por la irresponsabilidad de alguien. El que lleva a su boca la copa de una bebida embriagante se hace responsable de toda injusticia que pueda cometer bajo sus efectos. La sabiduría declara: el vino es escarnecedor, la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos se desvía no es sabio. La cabeza del profeta Juan el Bautista fue llevada a Herodías, quien la recibió con una feroz satisfacción demoníaca. Con una sonrisa macabra alardeó de su venganza y dijo que la conciencia del rey corrupto, vicioso, licencioso y disoluto rey Herodes Antipas ya no sería perturbada por las recriminaciones del profeta. Pero su pecado no le trajo tranquilidad ni felicidad. Su nombre se hizo más notorio y aborrecible, y al igual que Herodes Antipas, estuvo más atormentada por el remordimiento que por las amonestaciones del profeta en vida. Y por último, la influencia de las enseñanzas del profeta Juan el Bautista no se hundieron en el silencio de la muerte, sino que se han extendido de generación en generación hasta nuestros días, hasta el final de los tiempos. Y se levantará un pueblo, mujeres y hombres, tal como lo describe el profeta, antes de que venga el día grande y terrible del Eterno. Viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, todos los malhechores serán estopa. Y ese día que está por llegar los abrazará, y no quedará de ellos ni raíz ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Pero para ustedes que respetan mi santo nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, y saldrán y saltarán como becerros de la manada. Hollarán los malos, que serán ceniza bajo la planta de sus pies en el día que yo haga esto, dice el Señor Todopoderoso. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, a quien entregué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Miren, yo les envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y hiera el país con maldición. La muerte de Juan el Bautista hizo patente que la rebeldía y la violencia son lo esencial del pecado en el mundo. Cada vez se va desenmascarando el verdadero carácter del pecado. Ante el universo se va demostrando la paciencia y la misericordia de Dios también en esta humanidad. Pero Juan el Bautista no quedó olvidado. Y dice el Espíritu: y oí una voz del cielo que dijo: escribe, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus fatigas y sus obras les sigan. Que al meditar este material, sus vidas puedan ser impactadas y el Espíritu de gracia conmoverlos
y tomen las decisiones de salvación. Saludos y bendiciones. Muchas gracias por su atención. Gracias por su apoyo. Amén y amén.